Bien, la segunda parte de... tengo aquí. Vale, gracias. El picudo, ya les digo que apareció en 2005 en Alicante, en la zona de Elche, que era nuestra responsabilidad, nuestra demarcación, y nada más aparecer, la Consellería dictaminó que estaba absolutamente prohibido hacer cualquier tipo de manejo con picudo rojo, salvo los especialistas del Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias de Libia, con lo cual nadie podíamos hacer nada. Simplemente, pues en mi caso, si aparecía algún huerto o alguna cosa, ordenar su destrucción. Una curiosidad. Del primer huerto que encontramos con picudo, ese que la palmera dobló, que estaba encaperuzada y dobló, encontramos, me parece que era algún adulto, y no sé si había algún capullo con el adulto dentro también, con un hongo blanco, esos que ven ahí. Entonces, ¿qué hicimos? Pues cogimos esos individuos que habíamos visto. A mí me parecía que era boveria, pero había que confirmarlo. Se lo llevé a don Luis Vicente López Llorca, que era el catedrático de patología de la Universidad de Alicante, para que lo clasificara. Lo clasificó como boveria bassiana y en vez de quedarse ahí, pues empezó a pensar que se podía hacer una tesis doctoral con el hongo ese y estudiar la forma de reproducirlo. Pasaron, Berenice Guerri fue la doctoranda que trabajó sobre esto y a lo largo de 3 o 4 años intentaron o pusieron a punto el modo de reproducir con cantidades industriales boveria bassiana sobre granos de arroz y demás en laboratorio, pero crearon una empresa que se llamaba Glen Biotech, que era una spin-off de la universidad y que se dedicó a producir boveria de forma comercial. Así estuvieron hasta 2020-21. Ese texto que aparece ahí está tomado de internet, entra en una página web y les explica eso, ¿no? Bueno, pues en el 2022 Glen Biotech fue comprada por una empresa que se llama Symbio, me parece, biotecnológica, y luego últimamente parece que lo ha comprado Corteva. Bueno, pero fíjense lo que se puede crear de nada, de un bichito pequeño con un poquito de polvillo blanco alrededor, de ahí se crea toda una industria, ¿no? Bien, pues en esos 5 años, porque hasta el 2010 no nos permitieron manejar o hacer ensayos con los bichos estos, pero sí que nos planteaban dudas. Y en el 2010 abrieron la puerta y ya todo el mundo, los técnicos, podían hacer ensayos y podían hacer cosas. Y luego, por otro lado, en el 2010 a mí me propusieron la posibilidad de dirigir una cátedra que se creó en la Universidad de Miguel Hernández, que se llamaba Palmeral d'Elx, porque crearon para cada uno de los patrimonios de la humanidad, el Misteri d'Elx, el Palmeral d'Elx y el Museo de no sé qué, pues 3 cátedras, y a mí me propusieron dirigir la cátedra Palmeral d'Elx. En ese momento lo primero que se me ocurrió fue establecer convenios con la gente de Elche que tenía relación con las palmeras, con los palmereros, con los viveristas, con el ayuntamiento y con quien más, con Visitells también. Firmamos convenios de colaboración, de forma que si yo necesitaba algo se lo pedía y ellos desinteresadamente me lo daban y nosotros les ofrecíamos toda la tecnología, todo lo que pudiéramos ir viendo. Bien, pues preguntas que se nos plantearon en ese momento. ¿Qué es más sensible, una palmera canaria o una palmera datilera? Pues acudimos al ayuntamiento, el ayuntamiento nos facilitó, estamos hablando de mayo del 2010, nos facilitó un campo que tenía 288 palmeras, 139 canarias y 140 datileras,
pequeñas, estaban en vivero entre medio metro y 1,5 metros, y en 21 filas, y lo que nosotros hicimos fue establecer, bueno, las palmeras no tenían daños, pero hicimos 5 bloques distintos. Y quincenalmente las visitábamos y veíamos cómo se iban infectando. Y lo que vimos fue esto que aparece allí. Pues en junio aparecieron unas pocas, en agosto bastantes más, 21, en septiembre 13, en octubre 9 y en diciembre 4. Pero ¿cómo se distribuían? Porque ahí el picudo tenía unas y otras para elegir. Y lo que eligió fue, pues son 20 y tantos de palmeras canarias y 4, me parece, 4 y pico de palmera datilera. Quiere decir que la palmera canaria era 6 veces más apetecible que la palmera datilera en condiciones de campo totalmente abierto, sin ningún tipo de forzar la cosa. Ya sabemos que la palmera canaria es mucho más sensible que la palmera datilera. Es muy típico entre los palmereros de allí cepillar las palmeras. Las palmeras se le quitan las tabalas, hay una herramienta que se llama el corbillote, hay palmereros que hacen cursos de especialización y suben a las palmeras y todas las palmeras las limpian, le dejan la estípite totalmente limpia. Entonces dijimos, una palmera cepillada es más sensible que una palmera sin cepillar. Y en estos momentos tuvimos la suerte de contactar con una doctora que tenía una empresa de producción de pinturas y es una persona, un químico de fama mundial. Ahora llegaremos a ella. Bien, pues para hacer ese ensayo le pedimos a los viveristas que nos cedieran unas parcelas para hacerlo, los de BAME. BAME son la Asociación de Viveristas, y nos cedieron 3 parcelas en Elche. Total, teníamos 120 palmeras, estaban en maceta, riego por goteo y por zona. Empezamos en marzo de 2011, de cada parcela cogimos 4 palmeras por tesis y cada tesis estaba pareada con el testigo. 4 palmeras para la tesis y 4 testigos. 4 palmeras y 4 testigos. Y las tesis a ensayar eran palmera cepillada frente a palmera sin cepillar. Palmera cepillada y tratada con arreglo a lo que daban a la metodología que decían los viveristas, que era tratar con clorpirifos, a continuación imidacloprid y a continuación imidán, y luego repetir, hacer tratamientos, creo que eran mensuales después del cepillado. Y por último, encontramos a la doctora Pilar Mateo y dijimos, bueno, pues ponemos palmera cepillada y palmera cepillada pintada con la pintura de esta mujer. Esta mujer es la doctora Pilar Mateo, sacó hace ya pues 40 años posiblemente una pintura microencapsulada, pintura normal y corriente, pero con microcápsulas, y esas microcápsulas en su interior contenían insecticida. Y gracias a esta pintura ha estado en muchos países de Sudamérica pintando las casas y luchando contra el dengue, contra el mal de Chagas, la enfermedad de Chagas, con la vinchuca. Con la pintura conseguían que la vinchuca muriera y no tuviera problemas, con la malaria, con la leishmaniosis. Ha estado trabajando con muchas enfermedades de estas. De hecho, me parece que fue finalista del Premio Príncipe de Asturias en España por la importancia de sus trabajos. Bien, pues hicimos esos ensayos o esas tesis que planteamos. Ahí ven a la doctora Pilar Mateo pintando ella misma la palmera. La palmera estaba cepillada y, claro, una vez cepillada, ¿atrae al picudo o no? Esas eran las preguntas que nos hicimos y ahí están las respuestas. Las cepilladas estaban muertas, las cepilladas y tratadas con insecticida y con la pintura pues estaban mantenidas.
pero al año siguiente, ¿qué pasó? Pues que las que no estaban cepilladas también cayeron y las de la pintura también fueron cayendo. Con la pintura hicimos todo un desarrollo. La pintura al principio era blanca, después la cambiamos a marrón, después la cambiamos a transparente, y cuando parecía que funcionaba y que todo estaba bien, pues al final o no le dieron la autorización o la doctora Pilar Mateo decidió no registrarla para agricultura y seguir con su trabajo en las enfermedades para los humanos, y ahí se acabó. Pero de hecho con la pintura hicimos muchas cosas, muchos seguimientos. Vimos que una palmera cepillada atraía mucho más, porque había un tejido tierno ahí, al picudo. Y esta es una foto de otro ensayo, pero que la he puesto aquí por eso. La palmera esa la primera foto, es una palmera recién cepillada. Estábamos allí todavía en el campo, llegó una hembra y se posó sobre la zona esa cepillada, pero es que al cabo de poco tiempo llegó un macho y se puso a parearse con ella. O sea que no tardó ni 3 horas desde que estaba cepillada a que apareciera una hembra y estaba en condiciones de hacer la puesta. Bien. Otra de las preguntas que nos planteamos en ese momento es, porque los viveristas, cuando tenían una palmera afectada, la enterraban. Y dijimos, enterrar una palmera con daños, con picudo, ¿es suficiente para evitar los daños? Pues bien, acudimos a los viveristas y le pedimos ayuda, claro, y nos cedieron las macetas que utilizaban para poner las plantas, no solo las palmeras, y entonces cogiendo macetones de estos de medio metro de altura, les poníamos en la base 3 o 4 tacos de palmera cortada, un puñado de adultos fijos, porque no sé si eran 15 o 20 adultos, lo cubríamos de tierra y tapábamos la maceta con una malla. Al medio metro, a los pocos días, salían los adultos que habíamos puesto en el fondo, inmediatamente aparecían arriba. Dijimos, bueno, y si lo enterramos a 1 metro, pues cogimos 2 macetas, una invertida sobre la otra, se le cortó la base a la maceta, se le puso una malla, se enterraron, porque la primera tesis era las macetas al aire. Y luego dijimos, vamos a enterrar la maceta de medio metro, salieron igual. Pues si hacemos 1 metro de profundidad y ponemos 2 macetas, tenemos 1 metro, a 1 metro, ¿qué pasa? Pues salieron igual. Y dijimos, bueno, y si ponemos 3 macetas, pusimos 1, 2 y 3, que era 1,5 metros, enterrado, a ras de suelo, y pusimos allí los bichos y parece que no salieron, aparentemente no salieron. Y dijimos, bueno, pues mira, 1,5 metros puede ser una solución para enterrar palmeras. Y nos fuimos al campo. Entonces cogimos 2 palmeras afectadas, hicimos una zanja de 1,5 metros, lo cubrimos con plástico negro toda la zona que tenía el hueco, metimos las 2 palmeras, una en un sitio y otra en otro, cubrimos de tierra, pusimos una malla encima, la cerramos y esperamos. Y al cabo de poco tiempo, pues enseguida vimos que la solución de enterrar palmeras no servía, porque empezaron a salir de una palmera, salieron 72 individuos, de la otra salieron 40 y tantos, y esa es la distribución de cómo fueron saliendo desde que las enterramos. O sea que enterrar una palmera a 1,5 metros no es la solución. Hicimos más cosas, la liamos la palmera con un plástico negro y la tratamos. Pero claro, era complicar mucho la cosa, porque de ahí, enterrando la palmera liada totalmente con un plástico negro y tratada, pues allí no salió. Pero claro, la gente no va a hacer toda esa faena para enterrar una palmera que está afectada, con lo cual ya lo dejamos estar. Pero está claro que enterrar una palmera no es solución, porque el picudo se escapa de ahí. Otra de las preguntas, en esos momentos se estaban manejando trampas para capturar picudos, y una de las preguntas que nos hicimos es, ¿la trampa es muy fina? ¿El picudo va directamente a la trampa o no llega a la trampa? ¿Y qué es lo que hicimos? Pues cogimos un pedazo de plástico negro,
pusimos en el centro la trampa y cada medio metro pintamos una circunferencia con cola de capturar ratones, de esas que llaman, con una cola adhesiva fuerte que no se seca. Y bueno, le pusimos incluso en los laterales un alambre para que no pasaran animales o perros o lo que fuera. Y lo dejamos allí y esperamos a ver qué pasaba. Y lo que encontramos fue eso, que un 68% de individuos capturados estaban dentro de la trampa, pero en las circunferencias de los laterales se habían quedado pegados una serie de individuos. Un 12% a medio metro o a 0,75, otros un 6% a metro y medio, un 4% a 2,5 y a 3 metros incluso un 8%, me parece. ¿Qué quiere decir? El picudo es bastante torpe en sus movimientos, entonces cuando es atraído por la trampa, vuela hacia ella, pero no entra directamente en la trampa. Cerca de la trampa pues hay un 68%, pero hay un 30% que se quedan lejos. ¿Eso qué quiere decir? Que si nosotros ponemos la trampa al lado o muy cerca de palmeras, hay un porcentaje de los bichos que están atraídos por la trampa que cuando lleguen allí posiblemente prefieran irse a la palmera que no quedarse en la trampa. No poner trampas nunca cerca de las palmeras, las trampas siempre lejos. Como estábamos trabajando con trampas, dijimos, ¿la trampa es suficiente? La trampa de por sí nos da información suficiente, o si ponemos 15 trampas en una zona más o menos como esta, van a capturar lo mismo. Y entonces, pues eso, pusimos una trampa y 15 trampas más o menos cercanas, y resulta que 15 trampas capturaban 5 veces más o casi 6 veces más que una trampa sola. Quiere decir que si nosotros ponemos más cantidad de salida de feromona o de cairomona, pues la atracción es mucho mayor. Y dijimos, bueno, si en vez de 15 ponemos 3 trampas o ponemos 5 trampas, capturaremos más. Y resulta que si ponemos 3 trampas, pues cazaron 300 y pico, 5 trampas 500 y una trampa 100 y algo. Quiere decir que si ponemos 2 trampas cazamos el doble, si ponemos 3 trampas cazamos el triple. Bueno, esto es importante porque cuando tenemos una zona afectada y estamos pensando en poner trampas en el perímetro, pues poner una trampa vamos a cazar algunos, pero si ponemos unas cuantas trampas vamos a cazar mucho más. Pero se nos planteó una pregunta, si 15 trampas nos han cazado más que una, si le ponemos las 15 feromonas dentro de una trampa sola, no va a pasar lo mismo, va a haber el olor a feromona en el ambiente. Y lo que pasó fue esto, bueno, le pusimos las 15 feromonas en la tapa y resulta que 15 difusores capturaban mucho menos que un difusor solamente. O sea, quiere decir, la trampa está equilibrada con el difusor que tiene y lo que sí que hemos visto es que poniendo más trampas se caza más, pero la trampa en sí está muy bien hecha. Si se aumenta la cantidad de feromona, incluso disminuye, es contraproducente. Bien. Y como encontramos el hongo este que hemos hablado al principio, dijimos, ¿cómo le afecta el hongo en condiciones naturales a la palmera? Al picudo rojo, perdón, en una palmera canaria. Pues cogimos una palmera que estaba afectada, le quitamos las hojas, le pusimos, estamos hablando de primeros de año me parece, le pusimos un macetón para cubrirla, le cortamos la parte de arriba, la palmera estaba manifestando daños, la estuvimos siguiendo antes de taparla, desde el principio fuimos siguiéndola, cuando vimos que tenía ya bastantes secreciones en octubre y en diciembre, pues ya decidimos cortarle la parte de arriba, ponerle un macetón y dejarla allí encerrada a ver qué pasaba.
Entonces lo que vimos fue que fuimos abriéndola por partes. La primera vez que lo sacamos eran toda la parte que había por fuera, todo lo que se podía sacar con la mano, y el 100% de los picudos estaban afectados por boveria. Quiere decir, en esas condiciones de humedad y de temperatura no excesivamente elevada, pero intermedia, la boveria tiene una agresividad muy fuerte con picudo. Esa boveria era natural, nadie la llevó allí, apareció, estaba en el campo, y el 100% de los picudos estaban afectados. Y teníamos afectados capullos con larvas, con ninfas, capullos que tenían larvas todavía, que tenían ninfas y que tenían adultos. Bueno, seguimos estas revisiones a lo largo del tiempo, quitando desde fuera todo lo que se desprendía y veíamos qué es lo que había allí, y lo que fuimos viendo es que en abril pues ya había algunos sin hongo, un capullo que tenía una ninfa o adulto, con hongo había 8, pero uno sin hongo, con larvas había 6 sin hongo, los adultos fuera del capullo no había ninguno afectado, y capullos vacíos pues tampoco. Y seguimos haciendo conteos en mayo y en junio, y lo que vimos es que en mayo y en junio, bajando la humedad y subiendo la temperatura, pues lo que encontrábamos allí ya prácticamente no estaba afectado por boveria, o había muy poca afección por boveria. Quiere decir, boveria tiene unas condiciones muy particulares de desarrollo, de tener esporas activas. Si encontramos esas condiciones, boveria es muy agresiva contra picudo. Lo que pasa es que en nuestro clima esas condiciones se dan un periodo muy corto de tiempo. Esto es importante porque esa spin-off que les he hablado al principio, que producía esporas de boveria sobre granos de arroz, las que salían de allí, de la fábrica esta, estaban activas porque estaban en condiciones ideales. Pero nosotros lo soltamos en la palmera, y si las condiciones, estamos en verano o algo así, pues inmediatamente el hongo a los pocos días se inactiva, las esporas dejan de ser activas. ¿Qué quiere decir? Pues que hay que hacer sueltas periódicas. Así ha estado trabajando esta empresa Glen Biotech, vendiendo su producto para luchar contra el picudo, y aparentemente tenían éxito. Bien, pues la discusión es que cuando una palmera resulta afectada por picudo rojo y la temperatura y la humedad son idóneas, los ataques de boveria son importantes. Se producen de manera espontánea y son elevados. Y cuando las condiciones ambientales se vuelven desfavorables, las infecciones disminuyen.